¿Qué tal? Buen día, espero se encuentren bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre un ejemplo de fuentes dependientes. Esto debido a la petición que nos hizo nuestro amigo Steven Daza con respecto a este tema. Bueno, para esto vamos a utilizar el menú inferior de donde están nuestros elementos. Nos vamos a desplazar hacia el lado derecho y vamos a encontrar las fuentes dependientes o las fuentes controladas que tenemos para poderlas simular. Si se fijan, tengo una fuente de voltaje controlada por un voltaje. La fuente de voltaje del lado derecho es controlada por la fuente o una diferencia de potencial del lado izquierdo. Tenemos una fuente de corriente controlada por un voltaje. Tenemos una fuente de voltaje controlada por una corriente. Y tenemos una fuente de corriente controlada por una corriente. ¿Okay? Entonces vamos a elegir alguna de ellas, por ejemplo la 2, ¿sí? Y vamos a hacer el ejemplo con respecto a esto. Bueno, para recordar lo que es una fuente dependiente, el tema tiene que ver con una fuente controlada con algún parámetro en otra parte del circuito. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una fuente de corriente del lado derecho y esa fuente de corriente, el valor de la corriente que fluye a través de ese circuito va a ser dependiente o controlada por un voltaje en otra parte del circuito, que en este caso está representando por la fuente que está del lado izquierdo. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer aquí es caracterizar este circuito para que podamos ver el efecto que tiene ese voltaje del lado izquierdo en la fuente del lado derecho. Okay, para esto vamos a requerir de una fuente de corriente directa. Lo vamos a poner del lado izquierdo. Ese es el voltaje que va a controlar la fuente de corriente del lado derecho, ¿sí? Y vamos a poner una resistencia para estar monitoreando la corriente que va a fluir a través del circuito del lado derecho. Ok, entonces no olviden poner su referencia. Ya está. Ok, ahora vamos a habilitar el indicador de corriente para que podamos estar viendo en tiempo real lo que está fluyendo a través de él. Listo. Entonces voy a simularlo, pero para esto vamos a ver las características que tiene nuestra fuente dependiente. Vamos a poner las características y nos dice que por cada volt que yo tenga entre el nodo 3 y el nodo 4, ¿sí? Yo voy a tener 1 ampere en la fuente de corriente del lado derecho. ¿Okay? Entonces, si yo tengo un volt en esta fuente, voy a tener una corriente de 1 ampere en esta otra. ¿Okay? Vamos a simularlo. Y efectivamente, ahorita tengo un volt en la fuente. Si yo lo simulo, debo de obtener 1 ampere. Y efectivamente, ese es el resultado que nos está dando. ¿Okay? Entonces, si yo muevo el valor ahora del voltaje, debe de modificarse mi valor de la corriente en el circuito del lado derecho. Entonces yo le muevo, tengo 90 volts del lado izquierdo y en automático hace el ajuste a 90 amperes del otro lado. ¿Ok? Bueno, entonces aquí bueno, es sencillo de visualizar. Por cada volt que yo muevo del lado izquierdo tengo 1 ampere del lado derecho, pero eso yo también lo puedo cambiar. Por ejemplo, si yo voy a la fuente de dependiente, puedo cambiar esa dependencia. Por ejemplo, puedo decir que por cada volt que yo tengo en el lado izquierdo voy a obtener 1 miliampere del lado derecho. Entonces le moví ese parámetro y ahora lo que voy a tener tengo 90 volts del lado izquierdo y ahora del lado derecho tengo 90 miliamperes. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo en mi fuente pongo ahora 1000 volts, por ejemplo, 1000 volts, entonces del otro lado tendría yo 1 ampere. ¿Okay? Y bueno, pues espero que quede claro el asunto de las fuentes dependientes. Si hay alguna duda, con todo gusto lo atendemos. Que estén bien, hasta pronto.